Señor, te damos muchas gracias que en esta oportunidad nos das tu palabra, Señor. Gracias porque es un tesoro invaluable, Señor, el poder recibir tu voz, oír lo que nos quieres decir a cada uno de nosotros. Háblanos, pues, que el propósito de esta palabra que hoy nos harás escuchar se cumpla en nosotros, Señor. Que esta semilla, buena semilla de tu palabra, Señor, caiga en corazones que tú preparas, Señor, en corazones en las cuales pueda germinar, pueda producir mucho fruto. Así pues te rogamos que nos dirijas en esta oportunidad y que así podamos darte a ti la respuesta que demandas a tus palabras. Te lo rogamos, guíanos pues, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, pues bienvenidos. Qué alegría que nos acompañen en esta ocasión para seguir en nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Este que es el último de los libros de la Biblia, que como veíamos las semanas anteriores, en los 3 primeros mensajes que ya avanzamos, es al mismo tiempo una profecía o una revelación acerca de acontecimientos que comenzarían a suceder en el futuro después de que el apóstol Juan recibió esta visión, esta revelación, y también es una carta a la iglesia de todos los tiempos, por lo cual conviene, es necesario que la iglesia de hoy, nuestra iglesia, reciba estas mismas palabras. Y por eso hoy vamos a avanzar al capítulo 4, o mejor dicho, al mensaje número 4 de esta serie. Seguiremos en el capítulo 1, hoy terminaremos el capítulo 1 en los versículos del 13 al 20, en este mensaje que hemos titulado Viendo a Jesús otra vez. En contexto, vamos al contexto de la enseñanza de hoy. Ya vimos que era un domingo como hoy, cuando el apóstol Juan, según Apocalipsis 1:9, estaba adorando al Señor en el Espíritu, estaba adorándolo de corazón, en circunstancias que no encontraríamos como muy gratas o favorables. Él estaba exiliado, apartado de todos por causa de su fe y de su predicación en una isla, en la isla de Patmos, prácticamente una especie de prisión para él. Y allá, adorando en esas condiciones, en medio de su encierro, un domingo, oyó detrás de él una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y junto con esta expresión, la voz que el apóstol Juan escuchó también le dijo: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Dice en el versículo 12 que cuando el apóstol Juan se volvió para ver quién le hablaba, de quién era aquella voz, vio que había 7 candelabros de oro, y de pie en medio de esos candelabros que representan a la iglesia, había alguien semejante al Hijo del Hombre. Se refería, por supuesto, al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre desde siempre, y además este es el nombre del Mesías, según la profecía del libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 en el Antiguo Testamento. Vimos cómo eso significa que Jesucristo estaba en medio de su pueblo, tal como lo prometió cuando nos ordenó predicar su palabra. Y dijo en Mateo 28, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, ahí vimos que el Señor en verdad habita en medio de su pueblo tal como lo anunció. Pero hoy vamos a avanzar en la lectura de este capítulo 1 y vamos a ver cómo el apóstol Juan nos da detalles de cómo él vio al Señor, de lo que él, Juan, sintió y lo que vivió ante aquella experiencia abrumadora. Y también vamos a escuchar el principio de las palabras del Señor Jesucristo acerca de lo que va a mostrarle a Juan y a todos nosotros, por supuesto, a través del resto de la visión que le está dando aquí al apóstol. Entonces vamos a leer, si les parece bien, Apocalipsis capítulo 1, versículos del 13 al 20 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, dice:
Está hablando de la visión, los 7 candelabros de oro, y entonces dice en el 13, y de pie, en medio de los candelabros, había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Luego dice en el 17, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y hasta ahí el texto que vamos a revisar en esta mañana y a meditar en él. Comenzamos por el principio, el versículo 13, que dice que de pie en medio de los candelabros de oro había alguien semejante al Hijo del Hombre, ¿sí? Alguien semejante al Hijo del Hombre. Y bueno, pues aquí quien quisiera especular podría especular respecto a si se trataba o no se trataba del Señor Jesucristo por el uso de la palabra semejante, pero baste para ello responder a esta inquietud que quizá alguno pudiera tener, que Juan, el apóstol, conoció a Jesús durante su ministerio, con gran cercanía a él. Juan conoció a Jesús durante su caminar 3 años con el Señor junto con los demás discípulos. También no era la primera vez que el apóstol Juan veía a Jesucristo en condiciones especiales, porque hay que recordar que el apóstol Juan vio al Señor Jesús en el monte de la Transfiguración. En aquella ocasión, relatada en Mateo 17, dice que el rostro del Señor resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. O sea, Juan ya había visto a Jesucristo en estas circunstancias especiales de gloria. También Juan vio a Jesucristo en sus últimos momentos antes de morir en la cruz. Lo vio entregar su vida en aquel madero. Y luego también lo vio resucitado y convivió con él, comió con él, habiendo resucitado el Señor Jesucristo. Y luego fue testigo de la ascensión, es decir, cuando el Señor Jesús ascendió al cielo y se perdió de su vista cuando una nube ya finalmente lo ocultó de los ojos de los discípulos que estaban allí reunidos. Por eso es que el apóstol Juan, por ejemplo, cuando aparecieron falsos maestros que negaron a Jesús, él los combatió firmemente, insistiendo en su primera carta, en primera de Juan 1:1, diciendo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos respecto al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso es lo que les anunciamos, porque este es el mensaje que hemos oído de él. Esto habla de una experiencia muy cercana del apóstol Juan. Y aunque Juan ni los demás apóstoles se preocuparon nunca antes por describir la apariencia física de Jesús, podemos decir que nadie conocía al Señor Jesucristo mejor que el apóstol Juan, que además, por cierto, compartió en su propio evangelio, en Juan 13:23, que incluso era tan cercano al Señor que se recostaba cerca de su pecho. Así de cercano era Juan. Así que en aquel tiempo, cuando Juan pues se recostaba cerca del pecho de Jesús, Juan tendría unos 30 años. Ahora han pasado como 60 años más. Juan se cree que para este momento tiene alrededor de 90 años. Pero podemos decir que si alguien podía reconocer al Señor Jesucristo, era precisamente el apóstol Juan.
Y por eso la palabra semejante no debe tomarse en su sentido de alguien que se parecía a Jesucristo, sino como alguien que pues ciertamente tenía la apariencia de Jesucristo, probablemente o seguramente aquí cambiada, transformada. Hay que recordar que cuando Jesucristo resucitó, sus propios discípulos al principio no le reconocieron. Ahora también Juan nos va a decir que el Señor Jesucristo, aunque Él lo reconoce, pues sí se veía diferente. Pero ahora sí nos va a dar brillantes detalles visuales acerca de Jesús, detalles que son relevantes porque tienen un significado. El primero de esos detalles dice ahí que tenía o estaba vestido con una túnica larga que según la versión Reina Valera dice le llegaba hasta los pies. Y dice que tenía un cinto de oro en su pecho. Esta vestimenta pues no es ninguna casualidad. Esta es la vestimenta con la cual Dios ordenó vestir a sus sacerdotes, a aquellos hombres escogidos por Dios que sirvieron como mediadores entre Dios y su pueblo, allá en los tiempos del Antiguo Testamento. Dios ordenó a Moisés en Éxodo 28, en los versículos 2 y 4, diciendo: harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para honra y hermosura, para que sean mis sacerdotes. Entonces, esta túnica larga y este cinturón en el pecho representan eso, que Jesucristo viene como no un sacerdote, sino como el sumo sacerdote. ¿Sí? Este cinturón en el pecho, por ejemplo, no en la cintura, sino en el pecho, lo que representa es que este sacerdote que ahora está entre nosotros, ¿verdad? Que está siendo visto por Juan en esta visión, pues es un sacerdote en el cual el sacerdocio se ha hecho pleno o completo y ya no necesitamos más sacerdotes o mediadores. El sacerdocio se amplió y se completó en Jesucristo. Y el sentido que tiene esto aquí es muy importante. Vestido como el sacerdote por excelencia, lo que está mostrando es una alta dignidad. Los sacerdotes fueron vestidos de forma hermosa y esplendorosa para reflejar la dignidad de aquel al cual representaban, pero resulta que no es un mero representante, sino es aquel al cual los sacerdotes antiguos representaban. Aquellos eran apenas una sombra de este sacerdote, que aquí lo recibimos en esta visión, digamos, en nuestro entendimiento, como alguien completamente digno de ser reconocido, de ser respetado. La elevada dignidad de Jesucristo es la que queda manifestada con estas vestiduras esplendorosas. Dice en el versículo 14, además, que la cabeza y el cuello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Bueno, primero lo del cabello y la cabeza. Lo del cabello blanco, por supuesto, de manera muy natural, nos hace a todos pensar en el color que cobran los cabellos de un hombre cuando pasa el tiempo. Nos hace pensar en las canas que ciertamente aparecen tarde o temprano en la cabellera de un hombre. Pero si lo nota, aquí no solamente dice que tenía el cabello blanco, sino que la cabeza también es blanca, lo cual habla más que de un color, habla de un resplandor. Y de un resplandor que simboliza aquí, o que manifiesta, mejor dicho, la pureza y la santidad, la absoluta pureza de aquel ser al cual está contemplando, al Hijo del Hombre, Jesucristo. Lo sabemos porque en las Escrituras el uso del blanco se da, por ejemplo, en la hermosa promesa de Isaías 1:18 que dice: vengan luego, dice el Señor, y estaremos a cuenta. Si sus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Se fija? Las mismas dos figuras, la nieve y la lana, como símbolos, por su blancura, de la pureza, ¿sí? que termina teniendo todo aquel pecador que viene al Señor. Y bueno, en el caso del Señor, pues es la pureza propia de Él.
la pureza que siempre lo caracterizó, su absoluta perfección. De eso habla esta cabeza y esta cabellera blanca, no solamente de la madurez de un hombre, ¿verdad?, de Jesucristo después de muchos años, sino de la perfección y santidad de Jesucristo como Hijo de Dios y Dios mismo hecho hombre. Esta visión que Juan tiene, por cierto, es muy consistente con la que el profeta Daniel tuvo acerca del Mesías en un futuro lejano, en Daniel 7:9, y se lo quiero leer porque vale mucho la pena ver la congruencia que hay en la Escritura respecto al anuncio del Mesías cuando vuelva otra vez en gloria, cuando dice, estuve mirando, dice Daniel, hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas de este fuego ardiente. Y es una maravilla porque esto concuerda, como decimos, no solamente con la cabeza y el cabello, sino también con los ojos, que dice el apóstol Juan ahí en el versículo 14, que son a su vista como llamas de fuego. ¿Qué simboliza la mirada así encendida, una mirada como de llamas de fuego? Eso créame que no es tan difícil de que lo entendamos nosotros, porque la verdad es que en otra medida, en otra proporción, pero todos hemos lanzado miradas agudas o recibido miradas agudas. Yo he escuchado a muchos decir que los papás de antes lo controlaban a uno con la mirada, ¿verdad? O sea, no tenían ni siquiera que hablarnos, con la pura mirada, dicen algunos. Yo ya sabía que mi mamá me estaba diciendo no hagas eso, o deja aquello, o pórtate bien, o siéntate derecho, o cómete todo, con la pura mirada, ¿no? O sea, es una mirada aguda, una mirada que es como si traspasara el corazón. Bueno, esto, pero a una proporción pues, elevadísima, al máximo, simbolizan los ojos del Señor Jesucristo allí como llamas de fuego. Simbolizan una viva, enérgica y penetrante mirada del Señor, quien lo escudriña todo. Como si fuera una mirada de rayos láser o de rayos X que van hasta adentro. Una mirada que no se queda en las meras apariencias, sino que llega al fondo del corazón de cada uno de nosotros, descubriendo todo lo que esté oculto, trayendo a la luz toda intención de nuestros corazones. Se dice fácil, pero esto es algo tan aterrador, tan serio, que tú y yo solo podríamos tener paz sabiendo que pues es la mirada ciertamente del que todo lo escudriña, pero también es la mirada de aquel que pagó en la cruz por nuestros pecados. De modo que con esta mirada penetrante, pues sin duda produce toda clase de reacciones en nosotros y de sentimientos y de convicciones relacionadas con el arrepentimiento, con el ponernos a cuentas, con el estar viviendo, procurando tener una vida de santidad delante de aquel ante cuyos ojos todas las cosas, dice la Escritura, están desnudas. Fíjese usted, hasta este momento tenemos una noción de que aquel que está hablando y que está por empezar a hablarle a la iglesia de una forma muy clara, muy fuerte, pues es alguien que excede con mucho a la autoridad y a la pureza y a la santidad y a la grandeza de cualquier otro ser. Estamos hablando de una visión, la visión del Hijo de Dios mismo manifestado en gloria, y que se sigue describiendo en el versículo 15 cuando dice Juan, los pies de él, de Jesucristo, ¿verdad?, del Hijo del Hombre, eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz, dice, tronaba como potentes olas del mar. O sea, esto es ya aquí como para caer desmayado, ¿no? O sea, imagínate esa visión, los ojos encendidos como llamas de fuego, la cabeza y el cabello brillando, esplendorosos en un blanco intenso, y ahora los pies como bronce pulido,
refinado en un horno, lo cual es un símbolo de juicio, ¿sí? En la visión de Daniel dice que el trono estaba sobre fuego. Aquí dice que los pies de Jesucristo estaban así, como un bronce que está siendo purificado, ¿verdad? Que está metido en el fuego, ¿sí? Más adelante en Apocalipsis 10.1 va a decir que sus pies eran como columnas de fuego. O sea, esto nos da la idea de pies incandescentes, encendidos en fuego, tal como se ve el metal entre naranja y rojo cuando está metido en el horno. ¿De qué habla eso? Habla de la gran fuerza y del poder del juicio que el Señor Jesucristo está por comenzar a hacer. Y llama la atención que cuando, bueno, obviamente pensamos en juicio, sí, siempre pensamos, sí, nosotros hemos sido puestos a salvo de la ira de Dios por la sangre de Cristo, ¿cierto? Pero eso no significa que deje de ser cierto que el juicio debe comenzar y comenzará por la casa misma de Dios. O sea, si usted nos acompaña próximamente en la lectura y en el estudio de Apocalipsis, va a encontrar que en los capítulos 2 y 3 el juicio comienza por la casa de Dios. Es decir, Dios hace un enérgico llamado, además de palabras de aliento, hace un enérgico llamado a su iglesia para que enderece sus caminos torcidos, para que todo aquel que no esté viviendo conforme a sus mandamientos enderece el rumbo, se arrepienta de sus faltas, se aparte de ellas, si es que quiere, pues, ser considerado como en verdad parte de este pueblo santo que el Señor va a salvar. Entonces estos pies como bronce encendido, refinado en un horno, nos recuerdan que el Hijo de Dios reprenderá. El Hijo de Dios reprenderá a su iglesia para disciplina y salvación, pero aplastará, también, esta es la otra cara del juicio, aplastará a sus enemigos para plena justicia. Y una cosa, o sea, la disciplina a su iglesia y la destrucción de sus enemigos no podrá ser impedida por nadie. Esta visión de los pies como bronce pulido hablan de un poder que no puede ser combatido, de una fuerza que no puede ser detenida, de una mano que nadie puede parar en su cometido, ¿sí? Estamos hablando entonces aquí de un panorama muy serio. En el mismo versículo 15 agrega que la voz sonaba como potentes olas del mar, o como estruendo de muchas aguas, dice en la versión que solemos conocer más, en la Reina Valera 60. Se fija, esto describe algo asombroso porque Juan había dicho al principio que oyó una voz como de trompeta, ¿no? Ahora dice que oyó una voz que era como si hubiera un estruendo de muchas aguas, como quizás las olas del mar que reventaban contra los riscos, contra aquellos peñascos enormes ahí en la isla donde él se encontraba en Patmos, o como quizás una experiencia que a lo mejor usted ha tenido de escuchar el tronar de una cascada. Yo le puedo referir como una experiencia abrumadora para mí, el escuchar aquí a metros, a unos poquitos metros de distancia, la estruendosa y poderosa caída de las cataratas del Niágara, esas cortinas de aguas gigantescas que caen con tal fuerza, con tal poder, pues que prácticamente es ensordecedor. Es difícil escuchar a las personas a tu alrededor cuando estás allí a los pies de esas cataratas impresionantes. Pues imagínese que una sola voz, suene así de vigorosa. ¿Esto de qué nos habla? Nos habla de que el que está hablando aquí tiene plena, absoluta autoridad. Autoridad es el símbolo aquí. Que es una voz que es digna de ser tomada en serio y de ser temida, ¿sí? Y esa voz está
por decirle a cada una de las iglesias, y hoy otra vez a cada uno de nosotros: yo conozco tus obras, yo sé todo lo que haces. O sea, sé de tus buenas obras y también conozco tus malas obras y tus malos pensamientos. O sea, viene una reprensión seria por alguien que tiene absoluta autoridad sobre su iglesia. Pero al mismo tiempo, siendo esta voz poderosa que viene a traer reprensión, también es la voz de aquel que viene a animar a su iglesia. Es la voz de aquel que sus hijos anhelan escuchar. Y eso me recordaba, y me fui al libro de Cantares, a Cantares 5:2, donde dice: yo dormía, pero mi corazón esperaba, mi corazón velaba. Y luego dice: ya escucho su voz, mi amado toca a la puerta. Dicho esto, con un pleno deseo de que el amado pues ya llegara, ya se hiciera presente. Todos nosotros estamos representados en esa frase, en ese sentir. Ciertamente Él viene a enderezar lo que esté torcido. Ciertamente Él va a exhortar a su iglesia con palabras que en su momento van a resultar muy abrumadoras, pero al mismo tiempo en ellas manifestará la plena, la absoluta misericordia que Él tiene de aquellos por los cuales ha entregado su vida, y a los cuales pues no los va a dejar en sus pecados, a los cuales finalmente los hará perseverar y enderezar sus caminos con el poder y la autoridad que de Él provienen. No debemos temer en ese sentido, no debemos tener miedo a lo que viene, a lo que el Señor va a hablar o a manifestar, porque por duro que sea, por intenso que resulte, podemos hallar que la raíz de ello es la misericordia de aquel que tiene a su iglesia en sus manos. Vea lo que dice ahora en el versículo 16, dice que también el Señor tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y dice que la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Vamos primero con estas 7 estrellas que tiene en su mano derecha. Esto habla de dominio. Habla de que Él tiene a estas estrellas, y en un momento vamos a ver qué son esas estrellas, simbolizan algo. Él las tiene en su poder. Eso habla al mismo tiempo de que esas estrellas están seguras en sus manos, pero también habla de que esas estrellas están sujetas a Él, a su autoridad. Ya veremos, insisto, qué son esas estrellas, pero de entrada lo que podemos saber aquí, lo que podemos observar aquí, es que estas estrellas le pertenecen. Son suyas y no dejarán de serlo. Y además esas estrellas tienen una responsabilidad de honrarle y de servirle a Él. Son suyas, son para su uso, son su tesoro, ¿sí? Y el tesoro siempre es visto de dos formas. Es algo que se aprecia mucho. Obviamente el tesoro del Señor Jesucristo que Él tiene en sus manos, Él lo aprecia, pero también el tesoro que Él tiene, lo tiene para gastarlo, para usarlo, para darle un propósito, ¿sí? Bueno, ya usted está imaginando qué son las estrellas. Ya lo leímos, de hecho, pero no me quiero meter ahorita en eso porque lo vamos a ver en los versículos más adelante. Luego dice que también, vea que nada más, qué impresionante visión esta, que una espada aguda de 2 filos salía de su boca. Eso, a lo mejor usted se lo puede imaginar de alguna manera. Ahí en su mente puede haber una imagen así. Esta espada es una espada de juicio. En Apocalipsis 2:16, por ejemplo, en uno de los mensajes a las iglesias dice: arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, o sea, contra los no arrepentidos. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Así lo dice. Y más adelante, en Apocalipsis 19:15, dice que de su boca sale una espada afilada, escuche, para herir con ella a las naciones. ¿De qué habla esto? Insisto, de juicio. Y que el juicio de Dios, llevando a cada uno adelante de Él como juez, para hacerle responsable a cada uno de sus obras, que ese juicio salga de su boca,
nos recuerda que con su palabra el Señor ahora viene lo mismo a animar a las iglesias suyas, a sus hijos, como a amonestarlas. La espada es de doble filo, ¿sí? Lo mismo, esta espada va a amonestar a sus hijos, a sus iglesias, que va a traer condenación a todos los que osen no arrepentirse. Doble filo, ¿sí? El juicio de Dios, que ciertamente está por aparecer. Ese es el anuncio que encontramos allí en esa espada saliendo de su boca, y lo cual nos recuerda pues que ante Dios, pues Él es nuestro juez, sí, ciertamente, pero también es nuestro abogado. Dice la Escritura que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Esa es la única razón por la cual ciertamente, aunque estas palabras en efecto son aterradoras y hacen temblar a cualquiera, pues también nos recuerdan cuál es nuestra esperanza. Nuestro juez es nuestro abogado. Es aquel que dio el pago ya por nuestros pecados. Ciertamente de los que se arrepienten, mas de los que no, y aquí está la gran advertencia, pues esta espada viene a herir, dice, a herir a las naciones con total justicia y con absoluto poder. El que lee entienda, diríamos aquí, por supuesto. Y dice también que el rostro, la cara del Señor era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. O sea, como el sol del mediodía, sin nubes de por medio. Quizás si tú te quedas viendo al sol y dices, pues así se veía el Señor, tal vez te quedes con una imagen no muy completa de aquel resplandor. Juan usa aquí una imagen mental, pues que tiene a la mano como para darse a entender, pero lo más probable es que no le alcance para describir lo que ve. O sea, habla de la luz más potente que él conoce, de la luz que cuando alguno se atreve a verla fijamente y no despegar su vista de ella, pues va a perder su vista, ¿verdad? Le va a enceguecer. Pero aquí está delante de Juan aquel que creó el sol mismo, ¿no? Sobre este particular dice un pastor, con cuyos conceptos no siempre estamos del todo de acuerdo, pero en este caso sí. Iván Barchuk dice que lo que significa el sol para la naturaleza, así es Cristo para la vida espiritual. O sea, esto es más que un símbolo, ¿no? Dice que como la naturaleza no podría existir sin el sol, ni tendría vida alguna, así tampoco hay vida espiritual alguna en aquellas almas donde Cristo no vive. No hay vida. Sin sol no hay vida en la tierra, sin Cristo no hay vida en el espíritu, ¿no? Todo es muerte, y entonces ahí pues se queda chiquito cualquier cuadro o cualquier imagen de Jesús que quizás usted tenga ahí en su casa o haya visto o conocido. Cualquier imagen de Jesús hecha por manos humanas, pues palidece, es como nada delante de esta visión maravillosa de Jesucristo glorificado que estamos viendo aquí, y que ahora dice que su rostro brillaba como el sol. Dice en el versículo 17, ahora, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Y esta expresión, primero, la de cuando dice Juan que lo vio y cayó a sus pies como muerto, nos habla de un hombre humilde y consciente de sus limitaciones, humilde y consciente de su pecaminosidad, de su imperfección. Que esta situación haya ocurrido, que haya caído como desmayado, como muerto, aunque consciente, por supuesto, delante de los pies del Hijo del Hombre, nos habla de una actitud adecuada del corazón de aquellos que temen a Dios. O sea, la gloria de la presencia de Dios es abrumadora. No hay quien pueda relatar esto y contárnoslo como si hubiera
encontrado a su compadre a la vuelta de la esquina mientras iba por los refrescos. O sea, no, estamos hablando de un encuentro con el juez de toda la humanidad, con el hacedor de todos. Nadie puede contemplar eso y quedarse tan tranquilo, ¿no? Si recordamos algunos ejemplos de hombres que presenciaron, que vieron con sus ojos de alguna forma al Señor en su gloria, bueno, pues podríamos recordar al profeta Isaías en aquella visión celestial. En el capítulo 6 de Isaías, donde él ve al Señor y entonces dice: soy hombre muerto, hasta aquí llegué. Dice: porque soy hombre inmundo de labios y mis ojos han visto al Señor. O sea, estoy frito, estoy fundido, ¿no? El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando Jesucristo le salió al encuentro por el camino, la Escritura dice que cayó a tierra y quedó ciego. O sea, no hay quien pueda ver a Jesús como si nada. Y de que los hay, usted lo sabe. Hay quienes afirman: yo platico con Jesús, yo lo veo a Jesús, yo platico con él, así como si nada, ¿no? Como si fuera cualquier cosa. Mire usted cómo eso no es posible, porque Juan, que fue tan cercano, que fue un amigo íntimo y un discípulo apegado a Jesucristo, lo ve y cae al suelo y cae como muerto al verlo. O sea, ¿quién puede ver así al Señor y permanecer sereno e inconmovible? No es posible, ¿no? Pero vea la misericordia del Señor. Dice que Él entonces, puso, es lo que quería aquí enfatizar, puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo. Vea el cuidado amoroso de Dios. Él se está manifestando en toda su gloria, obviamente consciente de lo que provoca en su discípulo, en su muchacho, en su Juan y en cualquiera que le teme, y le dice: no tengas miedo. O sea, ya en la transfiguración en el monte, Juan había visto a Jesús glorificado y había tenido miedo, y Jesús hizo lo mismo. Entonces también le dijo a él, junto con Pedro y con Jacobo, le dijo: no tengas miedo. Y miren, no es que Juan fuera un miedoso. Juan en realidad no tenía miedo de nadie. Tan es así que ahora estaba preso por causa de su predicación. O sea, él no tenía miedo de Domiciano, que era el emperador que perseguía en ese tiempo a la iglesia. No, hombre. Él siguió predicando aún en su avanzada edad, y aún ahí en plena isla de Patmos, pues no tenía temor de seguir buscando a su Señor, y estaba en pleno domingo adorando en el Espíritu con todo su corazón al Señor. No era un hombre temeroso, no era un miedoso, pero ante el Señor sí temblaba, y estaba bien que lo hiciera. Es correcto. Y al no temas del Señor, el Señor mismo agrega: yo soy. Por si le quedaba alguna duda, por si a estas alturas Juan trastabillaba y decía: ¿quién es este al que estoy mirando, no? Yo soy. Y esto nos recuerda aquel momento en el cual Jesucristo se acercó caminando sobre las aguas en medio de una tormenta para animar a sus discípulos que estaban en una barca. ¿Sí? Les dijo: no teman, yo soy. ¿Sí? Y ahora dice: yo soy, no temas, ¿no? Podemos entender aquí que no está mal tener miedo. No es que esté mal tener miedo, pero sí tenemos que ver a quién le tenemos miedo, a quién le tememos y a dónde nos lleva ese temor. La Escritura dice: confío en el Señor y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y de eso se trata aquí, ese temor. No está mal temer, pero ¿a qué le temes? ¿A qué le tienes miedo? Dímelo, aquí entre nos, piénsalo, aunque no lo digas en voz alta. ¿Le tienes miedo al coronavirus? ¿Le tienes miedo a la conspiración que muchos afirman que entre grandes y poderosos hombres está ahora mismo avanzando para buscar matar y destruir a cuanta gente sea posible para reducir la población del mundo? ¿A eso es a lo que le tenemos miedo? Me acuerdo en nuestros tiempos que crecimos, nosotros, la generación que creció en medio de la llamada Guerra Fría. Si a algo se le tenía miedo era al botón nuclear, ¿no? A la amenaza nuclear.
Y vimos por aquellos años documentales que pues, no son ciertamente criticables, nos daban una idea de lo que la amenaza nuclear significa, pero sí recuerdo el terror con el que la gente salía del cine después de ver aquella cinta de The After Day, el día después, ¿no? De aquella destrucción pavorosa que sufrió la humanidad, ¿no? Y de lo cual hay registros históricos, videográficos, por ejemplo, cuando estallaron las bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki por allá en 1945, con lo cual terminó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, a eso es a lo que le tenemos miedo. Bueno, le tenemos miedo a cosas que son muy pequeñas a veces comparadas con la grandeza de aquel a quien deberíamos temer. El Señor Jesucristo nos enseñó, dijo, no teman a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Pero después no agregó y dijo, no teman a nadie. Dijo, no, teman más bien a aquel que puede echar el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Sí? ¿A qué le tienes miedo? Te pregunto otra vez. O sea, no está mal tener miedo, pero ¿para quién es tu temor? ¿A qué le tienes miedo? ¿A la vacuna? Que si pasó la tercera fase o no ha pasado, o que si trae supuestamente construcciones de ciencia ficción prácticamente, que si trae un chip con el cual cierta persona nos va a controlar, o ciertas personas nos va a controlar a todos a control remoto, y se va a enterar de todo lo que hacemos. Bueno, pues y ya la realidad es que las grandes compañías que manejan datos ya nos conocen suficientemente bien, ya no tienen mucho que investigar, nosotros mismos les hemos dado nuestros datos. Pero bueno, ¿a eso le tienes miedo? ¿Le tienes miedo a que alguien o alguna compañía poderosa pueda leer tus conversaciones de WhatsApp? ¿De verdad a eso le tenemos miedo? Bueno, aquí está esta palabra, oportuna, penetrante, de Isaías 8:12. Ahora que estamos hablando de este temor de Juan y que dice, no llames conspiración a todo como lo hacen ellos, o sea, los que no conocen a Dios, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien debería hacerte temblar. Él y nadie más, Él y no otros, Él y ninguna otra cosa, ¿sí? Y eso habla, pues ciertamente, de un absoluto respeto por Dios, de andar derechos delante de Dios con temor y temblor, no abusando de su gracia y de su perdón, sino temiendo irritarle. Y entonces alguien se pregunta hasta este punto, y lo entiendo. Bueno, entonces, ¿no temas o temo? O sea, ¿tenemos miedo o no tenemos miedo? Bueno, en ese sentido, aquí podemos hacer una diferenciación. Debemos temer a Dios al entender su poder, su majestad, su dominio, su grandeza, ¿sí? Pero también debemos confiar en Él. O sea, ahí es donde entra el no temas. O sea, confiar en el que nos salvó y que nos dijo, pues témeme a mí. Y no temas a ningún otro, a nadie más. O sea, sea a Él vuestro temor, sea a Él vuestro miedo. Dice Isaías 8:13 en la versión que nos aprendemos, ¿verdad? La Reina Valera, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. O sea, al que yo podría temer, está conmigo, ¿no? He aquí, dice en Isaías 12:2, he aquí, Dios es salvación mía, estaré seguro y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, quien ha sido salvación para mí. Y a eso va Jesús cuando le recuerda a Juan quién es Él. Dice, yo soy el primero y el último, expresión que ya había usado a un poquito antes, ¿verdad? El alfa y la omega, el primero y el último. Así exactamente fue como Dios se reveló a sí mismo delante de su pueblo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Yo era desde el principio el que soy, el que siempre es, el que habita la eternidad, el primero porque no hubo ningún Dios antes, y el último porque después de él no habrá ningún otro Dios. Él es el que era, el que es y el que está por venir. Y esta es una esperanza gloriosa, maravillosa. Nuestra vida está en manos de aquel que lo abarca todo, que lo gobierna, lo domina y lo controla todo. Entonces, no temas.
En ese sentido, no temas, témele a Él, pero no tengas otros miedos, no tengas miedo a la muerte, por ejemplo. Que ahora mismo, a eso va Jesús al decir en el versículo 18. Dice, yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Fíjese qué expresiones. Dice primero, yo soy el que vive. No dice solamente estoy vivo, eso lo dice después, pero dice yo soy el que vive, o sea, yo soy la vida. ¿Se acuerda que él dijo yo soy la resurrección y la vida? Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, la vida, Juan escribió en su evangelio que en él estaba la vida, ¿sí? O sea, en él reside la vida, él es la vida, ¿no? O sea, no temas a la muerte porque estás ante aquel que es vida, ¿no? Ante aquel que estuvo muerto, o sea, el que probó la muerte en su misericordia cuando vino a morir por nosotros en la cruz, pero el que resucitó. Dice, ahora sí, estoy vivo por siempre y para siempre, para la eternidad. Hay que recordar aquí, porque a veces de pronto se nos olvida que ciertamente Jesucristo murió y sí, resucitó, y después de resucitar Él no volvió a morir. Algunos de repente se pierden en qué pasó con Jesucristo. Jesucristo ascendió vivo a los cielos y vivo está en el trono, y así vivo como estará por la eternidad, así volverá por su pueblo. Este Dios que se hizo hombre, que habitó entre nosotros y que se identificó con nosotros y que dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo cual, bueno, pues la Escritura dice que Jesucristo vino a salvar a aquellos que por el temor a la muerte no podían ni vivir. Eso lo dice en la carta a los Hebreos. De manera que allí podemos descansar de todos nuestros temores, colocando el temor donde debe ser puesto. En el único en el cual debemos poner nuestro temor, que es en aquel que lo sabe todo, que lo escudriña todo, en aquel de los ojos de fuego, en aquel que tiene todo el derecho a juzgar, pero que también ha hecho gran misericordia al venir a salvar. A Él teme, ¿sí? A aquel que como dice en Isaías 22, abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Por eso dice ahí, yo tengo las llaves, tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba, y de la tumba salió, y de la tumba resucitará a los suyos, a su pueblo, a los que le temen. Y estas palabras, por supuesto, seguramente animaron mucho a aquellos creyentes que estaban siendo perseguidos precisamente a muerte. Muchos de ellos estaban ofrendando sus vidas en estas circunstancias tan adversas de la persecución por parte del Imperio Romano. Y ese mismo ánimo deberíamos cobrar nosotros, podríamos cobrar nosotros. Jesucristo mismo apareció en toda su gloria ante el apóstol Juan para confirmarle a él y también a nosotros que Él está a cargo con todo poder y con toda autoridad de todos los sucesos que ocurren en el mundo, los cuales derivan en el cumplimiento de sus perfectos planes. Y que por eso es que tanto aquellos hermanos nuestros de la antigüedad como nosotros hoy podemos enfrentarnos a todas las pruebas que padezcamos, a todas. Esta aparición gloriosa y estas palabras maravillosas de Jesús a Juan deben recordarnos que el mismo poder con el que Cristo sostuvo a aquellos hermanos sufrientes del primer siglo está todavía sosteniéndonos a nosotros, a todos los que confiamos en Él. Acuérdate de eso en tus días de mayor angustia, en tus días de soledad, en tus días de dolor, en tus días de hospital, en tus días de funeral, en tus días de cementerio, cuando llevas allá a dejar allí en tierra el cuerpo de los que amas. Acuérdate de eso, que el mismo poder que sostuvo a aquella generación de hermanos nuestros tan vapuleada, tan perseguida, tan intimidada de pronto, está sosteniéndolos a ellos en aquel tiempo, los sostuvo y a nosotros ahora también. Recuerda eso en tus días de incertidumbre, en tus días de dolor, en los días en que enfrentamos
pues la realidad de la muerte que ciertamente nos ha tocado vivir. Él, el que tiene la llave de la vida y de la muerte, está en medio de su pueblo y tiene a los suyos en sus manos. Versículo 19 dice entonces: escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. O sea, escribe todo en pocas palabras. Aquí no hay mucho que encontrarle. De repente se trata de ver si son cosas de un tiempo y de otro tiempo. No, sencillamente la expresión significa: escribe todo lo que te voy a mostrar, todo lo que vas a oír, todo escríbelo. ¿Por qué? Porque mi iglesia tiene que oírme. Este es el propósito que el Hijo de Dios está manifestándole aquí a Juan. Escribe todo, porque todo esto tengo yo que hablarle a mi iglesia. ¿Por qué? Porque es la hora final. Imagínate, ya por último, si Juan no hubiera obedecido esta orden. Imagínate. Bueno, ciertamente Dios le habló a Juan porque sabía que Juan obedecería, pero imagínate si Juan no hubiera obedecido a esta orden, tal como a veces tú y yo no somos tan obedientes en aquella orden de Jesucristo, cuando nos ordenó ir por todo el mundo y predicar su evangelio, para que por medio de su palabra muchos pudieran venir a la fe. Juan debía escribir, nosotros predicar. Y mira qué maravilla. Obedecer estas órdenes es el medio que Dios usará para animar, para exhortar, para corregir, para redarguir y para salvar. Para salvar. Ese es el propósito final de las palabras de Dios a los hombres. Tanto cuando nos toca animar o también exhortar a nuestros compañeros de batalla, a nuestros hermanos en la fe, que cuando les predicamos el evangelio a quienes no han conocido hasta ahora al Señor. Y les digo una cosa: si ustedes, en alguna medida los que nos están viendo y oyendo, consideran que Juan tuvo como un enorme privilegio, que por supuesto lo es, el haber recibido aquella visión, nosotros no hemos recibido menos, porque al mismo tiempo que Dios ordenó a Juan escribir, nos ordenó a nosotros hablar y hablar de estas cosas. Y por eso al principio de este libro dice: y bendecidos, dichosos, bienaventurados los que leen las palabras de este libro a la iglesia y los que obedecen estas palabras. Ese privilegio de Juan de haber tenido esta visión nos es dado también de otra manera, pero con el mismo fin y con el mismo propósito a todos nosotros: ser ánimo y ser exhortación, ser un llamado al arrepentimiento, a corregir nuestros caminos, a perseverar en la fe, a esperar con paciencia en las promesas de salvación que Dios nos ha dado a través de Cristo. Dice el versículo 20, y aquí terminamos. Son palabras de Jesús, sigue hablando Jesús y dice: este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Bueno, para finalizar, Cristo mismo revela aquí el significado de esas 7 estrellas que decíamos hace un rato tiene en su mano, que le pertenecen, que Él tiene autoridad sobre ellas y que Él va a usar y que Él va a cuidar, ¿sí? Las 7 estrellas. Dice: las 7 estrellas que viste en mi mano derecha son los ángeles de las 7 iglesias, ¿sí? Y los candelabros son las 7 iglesias. Bueno, ángeles, aquí aparecen ángeles y de pronto llama la atención esa palabra. Algunos, bueno, hay opiniones divididas, no tan divididas, pero bueno, hay algunos que sostienen que se refiere a ángeles, a los servidores de Dios, ¿verdad? Que habitan en el cielo, y asumen que esto significa que hay un ángel asignado para cada iglesia. Esa es una postura. Pero yo creo, y esta es la idea más generalizada, digamos, entre los que estudian las Escrituras,
que el Señor no se habría dirigido a sus ángeles a través del apóstol Juan. Pues los ángeles, dice la Escritura, que todos son ministradores de Dios, o sea, ellos pueden recibir la instrucción directa de su Señor, que es nuestro Señor. Pero aquí Jesucristo exhorta a Juan y le dice que le escriba esta carta a las iglesias, y esta carta contiene una reprensión y una exhortación y un mensaje para cada una de las iglesias. Por lo cual el sentido más favorable entonces de esta expresión, los ángeles de las 7 iglesias, que son iglesias que existen, esta serie de iglesias en Asia, ¿verdad? Teatira, Pérgamo, Esmirna, Laodicea, etc. Estas iglesias tienen dirigentes, tienen líderes, tienen pastores. Lo cual nos lleva a pensar que esta expresión, los ángeles de las 7 iglesias, se refiere a los pastores de esas iglesias, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra ángel tiene un significado que habla de mensajeros o enviados de Dios. Que a fin de cuentas eso es lo que son o somos los pastores de las iglesias en el mundo, ¿verdad? Mensajeros de Dios, representantes suyos, ¿verdad? Siervos suyos, igual que los demás, pero que tienen un encargo y que son enviados a proclamar una palabra que no es suya, que es del Señor, ¿verdad? A exhortar en su nombre. Bueno, pues estos, los dirigentes de las iglesias, están en su mano derecha, que al mismo tiempo es una mano de autoridad, que una mano de cuidado y de protección. Nos gusta mucho pensar en que estamos en su mano, a su cuidado y bajo su protección, pero temblemos cuando pensamos también que el hecho de que Él nos tiene en sus manos, pues es un símbolo de su autoridad, de estar sujetos efectivamente a Él. Eso es algo que también debe hacernos temblar. Y no solamente a los ángeles o a los pastores, ¿verdad? Entendidos como mensajeros, los enviados de las iglesias, sino a todos los creyentes, ¿no? Porque todos a fin de cuentas estamos en sus manos. Y estar en sus manos tiene estas dos caras, ¿verdad? La protección y el cuidado, pero también la autoridad de Él. Recordamos así como Jesucristo enseñó en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. Fíjese, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, ¿sí? Mis ovejas me siguen, me obedecen, van detrás de mí. Y luego dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, ¿sí? Primero me siguen, o sea, yo soy su autoridad y yo les hablo y ellas me siguen, responden a mi voz. Y además yo las cuido de morir, no perecerán jamás y nadie las podrá arrebatar. ¿De dónde? De mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, que a fin de cuentas es la misma mano de Dios. Dice, yo y el Padre uno somos ahí, ¿verdad? Es la misma mano sujetando en toda la extensión de la palabra, sujetando en autoridad y sujetando para protección a su pueblo. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Y bueno, los 7 candelabros, ya decíamos, pues son las 7 iglesias. Ahí no hay más que agregar. Pues las 7 candelabros representan a la iglesia de Jesucristo de todos los tiempos. No solamente a aquellas 7 de Asia, sino a toda la iglesia a lo largo de la historia. Bueno, terminando. ¿En qué te ayuda saber esto para la semana que estás por comenzar? ¿Cómo puede transformar tu vida este mensaje que habla sobre la gloria de Cristo y sobre la iglesia que está en sus manos y delante de Él, con toda su realidad y con todas las cosas desnudas ante sus ojos penetrantes como de llama de fuego y ante su autoridad? Yo puedo decirte que Juan, el apóstol, vio a Jesús de una manera en que nunca lo había visto. Y por eso tuvo gran temor y por eso cayó como muerto a sus pies. Juan vio a Jesús de una manera distinta a las maneras en que él había visto antes a su Señor.
Tú y yo podríamos decir que también necesitamos y debemos ver a Jesús de esta otra manera, en su gloria. No como un bebé como en Navidad solemos hacer. No como al humilde carpintero de Galilea. No como aquel que bueno, de pronto se vuelve parte del paisaje y meditamos ya en sus palabras en automático, ya ni meditamos en ellas, sino que ya recibimos sus palabras como cualquier cosa. No debemos seguir viendo a Jesús, mucho menos como aquel, si tú no lo has conocido, como aquel a quien a lo mejor podrías invitar a tu vida, ¿verdad? A que Él forme parte de tu vida, ¿no? No, sino como a aquel glorioso Rey, esplendoroso, pleno de autoridad, de majestad, de poder, de autoridad, pronto ciertamente para hacer juicio, pero también para hacer misericordia, sin el cual morimos, sin el cual desfallecemos, ¿sí? Es tiempo de ver a Jesús con otros ojos, de ver a Jesús otra vez. Juan, el apóstol, conocía a Jesús y aún así, cuando lo conocía, cuando lo vio, cayó como muerto. Tú y yo, ante esta visión gloriosa de Jesucristo que hemos recordado y escudriñado este día, nos quedaremos así igual de tranquilos que siempre pensando, bueno, pues sí, Jesús, sí, Jesús, ya lo conozco, ya sé quién es. No, ahora que lo podemos ver así, según las palabras de Juan, resplandeciente de gloria, ¿no nos conmoverá? ¿No hará que temamos a su nombre? ¿No nos recordará esta visión asombrosa que el juicio de Dios está por venir? Y que todo aquel que no conoce a Dios pues será hallado culpable y será condenado al infierno de fuego eterno. Pero a nosotros, a los que hemos confiado en Él, esta visión asombrosa ¿no nos recordará que el juicio debe comenzar por la casa de Dios? Lo vamos a ver este juicio que comienza por su casa a partir de la semana próxima. En los mensajes a las 7 iglesias, el mensaje diferenciado a cada una de esas 7 iglesias, que de alguna forma es como el mensaje diferenciado que cada creyente en el mundo a lo largo de la historia, y este momento no es la excepción, necesita escuchar. Necesitamos ver a Jesús de otro modo para poder recibir estas palabras suyas que serán de pura exhortación, tanto en el sentido de animar como en el sentido de corregir y llamar al arrepentimiento, en esta oportunidad que tenemos en estos tiempos tan difíciles. Como Juan, tú y yo necesitamos ver a Cristo otra vez, verlo mejor, verlo así, como se describe aquí, en toda su dignidad, en toda su gloria, en toda su majestad, en todo su esplendor. Solo así no minimizaremos nuestras faltas. Solo así no esconderemos nuestros pecados. Solo así, sabiendo que todas las cosas están desnudas ante Él, podremos venir ante Él con un corazón humilde. Necesitamos entonces que esta visión de Cristo glorificado nos deslumbre para poder recordar que el Señor es digno de nuestro temor, de nuestra obediencia y de nuestra confianza. Finalmente, de nuestra confianza. Hermanos y amigos que nos oyen, que estudiar este libro de Apocalipsis sea mucho más que una lectura simple. Que esta experiencia nos cambie, nos permita considerar al Señor en todos nuestros caminos y temerle y glorificarle. Cristo es el santo que viene a purificar a sus iglesias para finalmente salvarlas. Y también es el santo que viene para castigar a quienes persiguen y aborrecen a sus elegidos, a su pueblo. Cristo viene pues, y viene pronto a hacer justicia. Buena noticia para todo aquel que cree y se rinde a Él, pero terrible noticia, la peor noticia posible para quienes persisten en su incredulidad y en su maldad. Yo te pregunto hoy, ¿cómo será esta noticia para ti?
Oremos. Gracias, Señor, por esta visión maravillosa que le diste a Juan y que nos permites ahora recibir a nosotros, Señor, por medio de tu palabra. Gracias porque no nos dejaste sin testimonio de tu gloriosa majestad. Ayúdanos, Señor, a que esto impacte, simbre, conmueva nuestras mentes y nuestros corazones de tal forma, Señor, que podamos volvernos a ti de todo corazón, Señor. Que podamos poner nuestro temor no en las cosas pasajeras, no en los peligros de este mundo, no en las cosas que amenazan meramente nuestra comodidad o nuestra estabilidad en este mundo, Señor, sino que podamos poner nuestro temor donde se debe, Señor. En ti, oh Altísimo Jesucristo. Danos la capacidad, Señor, la sensibilidad por tu Espíritu Santo vivo en nosotros de poder contemplar a Cristo así, en esta gloria maravillosa, y que por tanto entonces sus palabras resuenen con poder y con toda autoridad en nuestros corazones para transformarnos, Señor, según tu propósito, según tu deseo, Señor. Ayúdanos en nuestra necesidad de ti, de poder verte y oírte y considerarte como tú mereces, oh Dios, con toda la autoridad que está en tus manos. Y que esto nos transforme profundamente desde adentro, con el poder que proviene de ti, porque nosotros no somos capaces de cambiarnos a nosotros mismos. Pero tú puedes, Señor, hacer esta obra. Háblanos. Estamos ahora pidiéndote que nuestros corazones sean preparados para recibir estas exhortaciones que vienen, Señor, a las 7 iglesias que a fin de cuentas son para cada uno de nosotros. Ayúdanos a abrazar tus palabras, Señor, a recibirlas, a creerlas, a que podamos abrazarnos a ellas con confianza, Señor, de que tú estás obrando para bien en todas estas cosas, para cumplir en nosotros el propósito que tienes de salvarnos. Y así sea, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más. Lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más. He venido a decirte que te amo y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás, pues solo tu presencia me llena como nadie más. Lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No
necesito más. He venido a decirte que te amo y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás, pues solo tu presencia me llena